Hola chicas, mirad la prenda que os traigo hoy. Como veis es una especie de blusón o jersey bojo en manga 3/4 y cuello pico. Es muy fresco, la manga es muy cómoda porque no llega hasta el puño y entonces para primavera, verano es mucho más cómoda, más llevable. Es muy fresco porque el punto es un punto fantasía calado, con lo cual es una prenda que respira muy bien, aunque haga calor, y como veis es muy combinable, así que vamos a ello. Bueno, hoy vamos a hacer esta prenda, que como veis está hecha en un punto fantasía, calado. Hemos trabajado siempre con puntos altos básicamente, y es una prenda que os la quiero explicar un poquito, ¿vale? Para conseguir no tener aquí costuras, cosa que es algo que a mí intento en todas mis prendas evitar el máximo de costuras, las que me seguís ya lo habréis comprobado. Lo que haremos es tejerla, empezaremos a tejerla desde abajo hacia la sisa, ¿vale? Y iremos tejiéndola de manera circular precisamente para evitar esas costuras laterales, ¿vale? Entonces son vueltas en una dirección y en la dirección contraria, en una dirección y en la dirección contraria, ¿vale? Eso nos da también, esa manera de tejer, nos da también un poquito más de relieve en el punto. Luego, cuando lleguemos aquí, a la parte de la sisa, y ya tengamos toda esta zona tejida, continuaremos tejiendo hacia arriba toda esta parte de la espalda, la seguiremos tejiendo hacia arriba, pero solamente la espalda, también en vueltas, en filas de ida y vuelta, pero acabando aquí para luego poder añadir las mangas y dejar la abertura, ¿vale? Entonces haremos toda esta zona de la espalda desde aquí hasta aquí, dejando ya toda esta abertura de la manga por este lado, y luego por último tejeremos la zona del delantero desde aquí hacia arriba. Primero haremos una mitad para poder hacer toda esta forma de aquí del pico, y también dejaremos aquí la abertura de la manga, y luego haremos la otra mitad, ¿vale? Subiendo también desde aquí hacia arriba y dejando la abertura de la manga. Una vez tengamos hecho todo eso, uniremos aquí los hombros con una fila, no lo haremos cosiendo, sino que aprovecharemos una fila y uniremos aquí los hombros para no tener tampoco costuras. Y ya por último tejeremos la manga 3/4 haciendo vueltas de ida y de vuelta también, para evitar tener costuras. Por esta parte de la sisa no tendremos costuras en ningún sitio, ¿vale? Por esta manera de tejer de filas de ida y vuelta, y luego al final haremos el acabado con unos puntos bajos, tanto aquí como en el escote como en la parte del bajo, ¿vale? Entonces ahora, ya teniendo clara cuál es la manera de hacer la prenda, os voy a dar las medidas. Bueno, tener en cuenta que las medidas siempre son aproximadas y después de haber asentado la prenda con vapor, ¿vale? Con la plancha de vapor yo lo que hago es poner un trapito encima y sin apoyar la plancha le voy dando vapor para ir asentando la prenda. Entonces ya sabéis que las medidas cambian un poquito de cuando estamos tejiendo a cuando ya hemos dado vapor y hemos asentado la prenda. Entonces la primera medida que tendremos será el ancho del cuerpo aquí debajo de la sisa, que mide 58 centímetros aproximadamente. Luego, el largo de la prenda desde aquí hasta abajo mide unos 60 centímetros. La abertura de la manga mide unos 18 centímetros. La anchura del hombro aproximadamente unos 20 centímetros. Y aquí la inclinación del escote mide unos 15 centímetros. Luego aquí la abertura del escote de la espalda mide unos 22 centímetros. Y con esto ya tendríais las medidas.
Pensar que esto siempre va a ser lo mismo aquí que aquí. Por lo tanto, no tenemos más centímetros en el puño. Lo que sí hace un efecto a medida que vamos tejiendo, parece que haga un efecto de que se va ensanchando, pero en realidad tenemos las mismas filas y los mismos puntos aquí que aquí. Mirad, chicas, hoy vamos a trabajar con este artículo. Es del proveedor Casasol y es el artículo Bambú M. Es un 100% bambú. Viene en ovillos de 100 gramos y de 300 metros. Y este es el color rosa coral. Aquí tenéis las instrucciones de lavado también. Está recomendado para agujas de entre 2 y 3 milímetros, pero nosotros vamos a utilizar la del 4. Es un hilo muy suave, tiene una caída muy buena, se trabaja muy fácilmente y bueno, es un hilo que yo he descubierto hace poco, no había trabajado nunca con esta marca y estuve el otro día en su tienda y tienen cosas muy bonitas y también podéis buscar su página web donde ahí podréis encontrar todos los artículos que tienen. También vamos a necesitar una aguja de 4 milímetros, unas tijeras, una aguja lanera y unos poquitos marcadores. Bueno, mirad, vamos a empezar haciendo el nudo corredizo que siempre necesitamos al principio, ¿vale? Y ahora vamos a hacer 182 cadenas flojas. No las apretéis, las tejéis flojitas, porque si no, el inicio de la prenda siempre tiene tendencia luego a quedar como más recogido de abajo. Entonces es mejor hacer las cadenas flojas para evitar ese problema. Entonces hacemos 182 y nos vemos ahí. Bueno, ya tenemos las 182 cadenas. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es ponerla bien recta, ¿vale? Que no se entregire, bien recta por la parte delantera de las cadenas, así. Nos vamos a la primera y aquí vamos a cerrar. Cuidado, poner aquí la hebra por este lado y aquí en esta primera entramos y cerramos toda la tira con un punto raso, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos cerrada toda la tira que será el contorno de el cuerpo. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer abanicos de 4 puntos altos separados por 5 cadenas, ¿vale? Entonces vamos a empezar justo aquí en el punto donde hemos cerrado y para formar el primer punto alto vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas, ¿vale? En esta tercera vamos a poner un marcador para saber que ahí es donde tendremos que acabar cuando hayamos dado toda la vuelta, ¿vale? Entonces, estas 3 cadenas nos forman el primer punto alto. Ahora, en el mismo punto hacemos 3 puntos altos más. En el mismo punto, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Veis? Y ya tenemos formado el primer abanico de 4 puntos altos, ¿vale? Ahora, 5 cadenas de separación, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos que contar desde este, que es donde hemos trabajado, ¿vale? Desde ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Pues en el 7 entramos, aquí ir con cuidado para que las cadenas no se nos mezclen, ¿eh? Aquí entramos y hacemos otros 4 puntos altos. 2,
3 y 4. ¿Vale? Entonces hemos hecho 4 puntos altos, 5 cadenas, hemos saltado 7 puntos y en el séptimo hemos hecho el siguiente abanico. Ahora otra vez 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, y contamos otra vez 7 puntos y en el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo entramos ahí y volvemos a hacer un abanico de 4 puntos altos. Es importante que no se os mezclen las cadenas, ¿eh? Tener cuidado con eso, porque en esta primera vuelta es fácil descontarnos, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que hacer a lo largo de toda la tira. 4 puntos altos en el mismo punto, 5 cadenas, saltamos 7 y en el séptimo el siguiente abanico, de manera que cuando demos toda la vuelta deberemos tener 26 abanicos iguales que estos. Entonces nos vemos aquí cuando lleguéis al final. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta y ya hemos hecho los 26 abanicos que os comentaba, ¿vale? Hemos llegado aquí al último y ahora aquí tenemos que tener los 7 puntos y nos tiene que coincidir con el inicio. Si no os coinciden los puntos es que en algún momento de la tira os habéis saltado una cadena o no lo sé, lo revisáis porque os tiene que coincidir los puntos, ¿vale? Entonces ahora aquí lo que haremos es, en esta cadenita donde habíamos puesto el marcador, lo quitamos y cerramos ahí con un punto deslizado. Perdón, hacemos las 5 cadenas primero, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora vamos a esa cadena donde teníamos el marcador y cerramos con un punto raso, y de esta manera ya tenemos cerrada la fila 2. Iréis encontrando las filas en las que trabajamos aquí arriba, ¿eh? Lo digo porque a veces yo las voy diciendo, pero a veces se me olvida. Aquí la fila 1 es la de las cadenas y esta que acabamos de hacer es la fila 2. Ahora vamos a pasar a hacer la fila 3. Bueno, entonces ahora un comentario. Cada fila que hagamos vamos a cambiar de dirección. Ahora hemos estado tejiendo en esta dirección, desde aquí hacia allí, y ahora en la fila 3 cambiaremos de dirección y tejeremos desde aquí hacia allí. Y en la siguiente volveremos a cambiar y volveremos hacia allí, ¿vale? De esta manera el punto nos quedará con mucho más relieve. Y aparte nos evitará problemas a la hora de llegar a las sisas, donde podremos ir girando el tejido sin necesidad de cortarlo, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, hemos cerrado aquí, entonces lo que tenemos que hacer ahora es situarnos aquí entre los 4 puntos, hay 1, 2, ¿vale? Pues entramos en medio de los 4 y hacemos ahí un punto raso para situarnos en el centro del 1 y 1 y aquí 1 y 1, ¿vale? Ahora hacemos una cadena, 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido y en el mismo espacio entre estos dos y estos dos entramos ahí y hacemos un punto bajo, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos aquí una lágrima que se forma encima del abanico de 4 puntos. Ahora vamos a ir al siguiente espacio donde teníamos las 5 cadenas y aquí vamos a hacer un abanico de 4 puntos altos, 1, 2, 3
y 4, ¿vale? Ahora 3 cadenas de separación y en el mismo espacio otros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? De manera que fijaros, aquí encima de este abanico de 4 hemos hecho una lágrima y aquí en este espacio de las 5 cadenas hemos hecho un abanico de 4, 3 cadenas y un abanico de 4. Ahora volvemos a llegar a este de aquí abajo. Entonces volvemos a entrar justo en medio de los 4, entramos aquí y hacemos un punto bajo, 5 cadenas y entramos en el mismo espacio, en el medio, y otro punto bajo, de manera que aquí volvemos a formar esta pequeña lágrima, lo mismo que hemos hecho aquí al principio. Y ahora de nuevo saltamos al siguiente espacio de 5 cadenas y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas y 1, 2, 3 y 4 puntos altos, ¿vale? De manera que, ¿veis? Hemos hecho aquí lo mismo que hemos hecho aquí. Abanico de 4, 3 cadenas y abanico de 4. Y ahora otra vez saltamos al siguiente abanico inferior, vamos al centro de los 4, ahí hacemos un punto bajo, 5 cadenas y en el mismo sitio entramos y un punto bajo. Y esta es la secuencia que tenemos que ir haciendo por toda la fila, ¿vale? Las lágrimas de 5 cadenas más 2 puntos bajos en el centro de este de aquí, y luego en los espacios de 5 cadenas abanico de 4 más 3 cadenas más abanico de 4, y lo vamos haciendo todo y nos vemos aquí al inicio cuando lleguéis aquí. Bueno, mirad, pues ya he dado toda la vuelta y he hecho todos los motivos en el sitio que corresponde. Aunque veáis aquí muy irregular el tejido, no os preocupéis porque luego cuando le demos con la plancha va a quedar todo bien asentado. Entonces mirad, hemos acabado aquí justo en el último grupo de 5 cadenas donde he hecho los 2 abanicos de 4, y aquí hemos llegado al inicio donde habíamos hecho la lágrima aquella de 5 cadenas, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora es entrar justo ahí, en el centro de esa lágrima, y cerramos ahí con un punto raso, ¿vale? Nos colocamos justo ahí. Entonces ahora, para empezar la fila 4, haremos primero 4 cadenas, 2, 3, 4, giramos el tejido, ¿vale? Y esto sería como un punto alto doble, ¿vale? Entonces ahora hacemos 5 cadenas más, 2, 3, 4 y 5, y en el mismo espacio de la lágrima hacemos un punto alto doble, que ya sabéis que es cogiendo 2 lazadas y sacando 3. De esta manera nos queda encima de la lágrima de 5 cadenas, nos queda 4 cadenas que forman como si fuera un punto alto doble. Luego tenemos 5 cadenas más de separación y otro punto alto doble para que se nos forme este vértice, ¿vale?
Y ahora ya pasamos aquí al centro de las 3 cadenas del medio de los abanicos de 4 puntos y ahí vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Lo ves? Ahora vamos a atacar otra vez la lágrima. Entonces aquí ya podemos hacer directamente un punto alto doble, 5 cadenas de separación y otro punto alto doble en el mismo espacio. ¿Veis? Tenemos el que hemos hecho al inicio, pero con cadenas, y este de aquí. Ahora de nuevo vamos aquí al centro de los 2 abanicos y ahí hacemos 4 puntos altos normales. 1, 2, 3 y 4. Y ahora de nuevo en la siguiente lágrima, que es esta, hacemos un punto alto doble, 5 cadenas y otro punto alto doble en el mismo espacio. ¿Veis? Ahora de nuevo, aquí en el medio, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y así es como tenemos que seguir la secuencia por toda la fila. Encima de la lágrima un punto alto doble, 5 cadenas y un punto alto doble. Y encima del centro de los 2 abanicos 4 puntos altos. Damos toda la vuelta y nos vemos aquí al inicio. Bueno, mirad, pues ya he dado toda la vuelta. He acabado aquí con los 4 puntos altos y aquí recordar que teníamos 4 cadenas que subimos para simular un punto alto doble más 5 cadenas de separación. Entonces ahora para cerrar esta fila 4 tenemos que contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta, que es esta de aquí, ahí cerramos con un punto raso. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos acabada la fila 4. Entonces ahora ya van a ser repeticiones de estas 2 filas, ¿vale? De la 3 y la 4, la 3 y la 4, la 3 y la 4. Ahora vendría otra vez la 3 y luego otra vez la 4 y siempre girando el tejido, ¿vale? Entonces ahora la cuestión es que respetemos siempre los motivos que van aquí en medio de este 4 más 4, siempre van estos 4. Aquí en medio, en la lágrima, siempre va el punto alto doble con las 5 cadenas y el punto alto doble. Y eso es lo que tenemos que respetar. Entonces ahora, para empezar la fila 5, lo que haríamos es girar el tejido, ¿vale? Y situarnos aquí de nuevo en el centro de los 4, ¿vale? Nos desplazamos al centro haciendo puntos rasos, ¿veis? Y ahora que ya estoy en el centro ya puedo empezar haciendo un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en el mismo espacio un punto bajo y ya tendría aquí la primera lágrima de los 5 puntos, ¿vale? Ahora ya me voy al espacio de 5 cadenas y empiezo a hacer 1, 2, 3, 4,
3 cadenas de separación, igual que hacíamos aquí, y otros 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Es lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora otra vez venimos aquí al centro de los 4 puntos altos, un punto bajo, 5 cadenas y un punto bajo, y formamos la siguiente lágrima. ¿Lo veis? Y ahora de nuevo vamos al espacio de 5 cadenas y otra vez hacemos 4 puntos altos, 2, 3, 4, 3 cadenas y 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que vamos a ir haciendo, que simplemente es la repetición de lo que ya habíamos hecho aquí en la fila 3, ¿vale? Entonces, como os digo, iremos repitiendo cuando lleguéis aquí al inicio. Tenéis que hacer lo mismo que hemos hecho en la fila 3, ¿vale? Llegar aquí, hemos acabado en la lágrima, luego hemos girado, en fin, todo lo mismo, ¿vale? Y ir repitiendo, pues eso, la fila, a ver, 1, 2, la fila 3 y la 4, irla repitiendo todo el rato hasta que alcancemos la largada que queremos desde la sisa hasta abajo, ¿vale? Esto cuando, a medida que vayamos tejiendo, llegaremos a la sisa. Por lo tanto, si queréis la prenda más larga, la haréis más filas, y si la queréis más corta, haréis menos filas. Mirad, este es el aspecto que va cogiendo la prenda conforme vamos tejiendo filas, ¿vale? Entonces ahora ya os digo, yo ahora voy a seguir, voy a hacer todas las filas que necesito, y cuando haya llegado a la parte de la sisa me paro y os digo cuántas he hecho, y nos vemos ahí en ese punto. Bueno, pues mirad, ya he hecho toda esta parte. Entonces he hecho en total 32 filas, contando la primera, que es la de las cadenas, ¿eh? He hecho 32 filas y he acabado en la fila donde hacemos siempre aquí 4 puntos altos y aquí un doble punto alto y un doble punto alto, ¿vale? He acabado en esta fila de aquí. Fijaros, voy a repetir el final para que así no tengamos ninguna duda. Aquí hemos hecho el último abanico de 4, 1, 2, 3 y 4. Y ya hemos venido aquí a la quinta cadena, hemos entrado ahí y cerramos con un punto deslizado, ¿vale? Entonces ahora lo que haremos es, vamos a marcar la separación entre la espalda y el delantero, porque a partir de aquí ya viene la abertura de la sisa y vamos a tener que tejer las dos piezas por separado. Entonces fijaros, justo aquí donde habíamos acabado, aquí tenemos el abanico de 4 y aquí otro abanico de 4. Pues en esta V de en medio vamos a poner un marcador, ¿vale? Y una vez que tenemos esa V marcada, contamos 13 abanicos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Pues después de este 13, en la siguiente V, ponemos otro marcador para marcar el otro lateral. Y volvemos a contar 13 abanicos para asegurarnos que tenemos lo mismo en un lado que en otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
y 13 y ya viene otra vez el marcador que acabamos de poner, ¿vale? De esta manera ya tenemos marcada la mitad de la prenda. ¿Veis? Tenemos aquí un marcador y aquí el otro marcador. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo la espalda, pero ya de manera que no vamos a ir haciendo círculos enteros porque tenemos que ir dejando las aberturas de los lados. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad, nos situamos aquí donde habíamos acabado. ¿Vale? Aquí es donde habíamos cerrado con el punto raso. Bueno, mirad, entonces ahora vamos a empezar la fila 33 en este punto, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un par de puntos rasos, 1 y 2 más o menos, para situarnos aquí en el centro de la V. Entonces ahora subimos 3 cadenas que ya nos sirven como primer punto alto. Giramos el tejido y vamos a hacer 4 puntos altos más dentro de esta V. Hacemos 1, 2, 3 y 4. De manera que tenemos 4 más las 3 cadenas que suman 5. Ahora, como veníamos haciendo en las otras filas, en este siguiente grupo de 4 vamos a entrar en el centro, a hacer un punto bajo, 5 cadenas y un punto bajo para formar la lágrima que hacíamos siempre en las otras filas. Y ahora ya saltamos a esta siguiente V y hacemos un abanico de 4 puntos altos, 3 y 4, 3 cadenas y otros 4 puntos altos. ¿Vale? Estamos haciendo lo mismo que hacíamos, lo único que variamos es el principio y el final para adecuarlo a las sisas. Ahora de nuevo entramos en el siguiente grupo de 4, hacemos un punto bajo, 5 cadenas y un punto bajo. Y esta es la secuencia que tenéis que ir haciendo, ¿vale? Hasta llegar justo antes del otro marcador y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya he llegado al final, he hecho aquí la última lágrima de 5 cadenas y ahora tenemos que acabar igual que hemos empezado. Recordad que habíamos empezado con 3 cadenas que formaban un punto y luego hemos hecho 4 puntos altos más, que son 5. Pues aquí, en este último marcador, tenemos que hacer 5 puntos altos. Entonces entramos y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? De manera que aquí ya hemos hecho la primera fila de lo que será solamente la parte de la espalda. Y esto es la fila 33. Ahora vamos a empezar la 34. Bueno, para empezar la fila 34, lo primero que tenemos que hacer es girar la prenda, ¿vale? Y ahora aquí vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3, que ya nos forman el primer punto alto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos más en el mismo punto, ¿vale? Entramos en este mismo punto y hacemos 1 y 2.
¿vale? De manera que aquí, en este primer punto, hemos hecho 3 puntos. Ahora aquí ya podemos empezar a hacer el doble punto alto dentro de la lágrima, 5 cadenas, y dentro de la misma lágrima otro doble punto alto, ¿vale? Ahora aquí, como hacíamos siempre en el centro de este abanico, hacemos 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y ahora de nuevo en la siguiente lágrima un doble punto alto, 5 cadenas y otro doble punto alto, ¿vale? Y esta es la secuencia que tenemos que ir haciendo hasta llegar justo antes del marcador y nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando al final de la fila 34. Aquí he hecho el punto alto doble, las 5 cadenas y el punto alto doble. Y ahora vamos a acabar como empezamos. Tenemos que hacer 3 puntos altos aquí en el primer punto, donde hicimos las 3 cadenas. En la tercera, ahí entramos y hacemos 1, 2 y 3 cadenas, perdón, y 3 puntos. Y de esta manera ya tenemos acabada la fila 34. Bueno, ahora empezaremos la fila 35 haciendo 3 cadenas que ya nos forman un punto alto. Giramos el tejido y en ese primer punto que hemos hecho vamos a hacer otro punto alto. De manera que aquí tenemos 1 y 2. Y ahora aquí ya podemos empezar a hacer el abanico de 4 puntos altos. 2. Aquí he tenido que añadir un poquito de hilo, ¿vale? Hacemos aquí el tercero y el cuarto. Ahora vienen las 3 cadenas y en el mismo espacio otros 4 puntos altos. 2, 3 y 4. ¿Veis? Y ahora ya continuamos como siempre, vamos al grupo de 4, entramos en el centro, hacemos un punto bajo, 5 cadenas para formar la lágrima y volvemos a entrar y un punto bajo. Y ahora de nuevo entramos en el siguiente motivo y hacemos 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas y 1, 2, 3 y 4. Y ahora aquí de nuevo haríamos otra lágrima con las 5 cadenas. Y esta es la secuencia que tenéis que hacer hasta llegar al final. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he llegado al final de la fila 35. ¿Vale? Aquí he hecho los 2 abanicos de 4 puntos altos. Y ahora para acabar haremos lo mismo que al inicio. Nos vamos aquí a la tercera cadena de estas 3. Y ahí cerramos con 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale?
De esta manera ya tenemos acabada la fila 35. Bueno, ahora empezaremos la fila 36 subiendo 4 cadenas, no 3, sino 4. Hacemos 1, 2, 3, 4, que esto es como si estuviéramos haciendo un doble punto alto, ¿vale? Ahora giramos el tejido y en el mismo punto donde hemos hecho estas 4 hacemos un doble punto alto. ¿Vale? Hacemos de esta manera, tenemos 2 dobles puntos altos. Ahora ya empezaremos la secuencia haciendo 4 puntos altos aquí, como hacemos siempre. 1, 2, 3 y 4. Ahora ya saltamos a la lágrima y hacemos un doble punto alto, 5 cadenas y en el mismo espacio un doble punto alto. Y ahora de nuevo aquí en medio hacemos 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Y ahora de nuevo en la lágrima un doble punto alto, 5 cadenas y un doble punto alto en el mismo espacio, ¿vale? Y ya seguimos la secuencia hasta llegar al final y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos llegado al final de la fila 36. Aquí he hecho los 4 puntos altos y ahora vamos a acabar como empezamos. Empezamos haciendo 2 puntos altos dobles en el primer punto, pues aquí lo mismo. En esta tercera cadena de estas 3 que teníamos aquí entramos en la tercera y ahí hacemos un punto alto doble y un segundo punto alto doble, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos acabada la fila 36. Bueno, a partir de ahora ya vamos a hacer repeticiones de las filas que hemos hecho. Recordar que habíamos empezado en la fila 33, hemos hecho la 33, 34, 35 y 36. Pues estas 4 filas son las que vamos a ir repitiendo de la misma manera hasta llegar al hombro, que es donde nos pararemos. La única diferencia es que ahora cuando empecemos de nuevo la fila 33, ¿vale? La empezaremos de una manera algo diferente a como lo hemos hecho aquí abajo. Haremos 3 cadenas que ya nos forman el primer punto alto, giramos el tejido y ahora aquí entre estos 2 puntos es donde vamos a hacer los otros 4 que nos faltan, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? En la fila 33 habíamos empezado aquí, dentro de esta V, y sin embargo aquí lo que vamos a hacer es colocar los puntos entre medio de estos dos. Por lo demás es lo mismo. Ahora ya vendríamos aquí con un punto bajo, las 5 cadenas, otro punto bajo para formar la lágrima y luego ya vamos al siguiente motivo y ya podemos hacer los 4 puntos altos, 3 cadenas y otros 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4.
Ahora otra vez entramos aquí, un punto bajo, hacemos las 5 cadenas y otro punto bajo, y así vamos siguiendo la secuencia hasta llegar al final. Bueno, pues ya he llegado al final de la fila 37, aquí tengo la lágrima y ahora vamos a acabar como hemos empezado. Fijaros, entre estos dos puntos altos dobles que teníamos aquí abajo, entre esos dos vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos acabada la fila 37. Bueno, entonces como veis la espalda ya va subiendo de esta manera, ¿vale? Y ahora lo que tendremos que hacer es, como os he dicho antes, hacer repeticiones, ¿vale? Como esta última fila ya es una repetición de la primera, solo que con una ligera variación, y es la fila 37, lo que tenéis que hacer ahora es repetir filas desde la 34 a la 37, 34, 35, 36, 37, y así ir repitiendo todo estas secuencias hasta llegar al hombro, ¿vale? Entonces, habíamos empezado aquí en la fila 33 y deberemos acabar en la fila 47. Repito, acabaremos en la fila 47. Cuando ya hayáis acabado en la fila que os he dicho, la parte del hombro, volveremos aquí para empezar a hacer el delantero, que lo haremos de la misma manera. Exactamente igual. Iremos subiendo las filas tal como os he explicado, igual, de la misma manera, solo que un poco antes de llegar al final haremos una ligera variación en el cuello, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer, ahora os voy a indicar, una vez hayáis acabado todo eso, cómo debéis empezar aquí el delantero para que no os despistéis. Entonces, fijaros, para empezar el delantero os tenéis que situar así, de esta manera. Fijaros que aquí tenemos los abanicos de 4 más 4 por la parte del revés, y sin embargo en esta última de aquí tenemos el grupo de 4 por la parte del derecho, ¿vale? Pues entonces lo que tendréis que hacer al empezar el delantero es situaros aquí, en este marcador, cogéis hilo nuevo y entráis ahí, en el mismo donde habíamos hecho estos 5 puntos altos, entráis ahí, sujetáis hilo nuevo y ya subís 3 cadenas, 1, 2 y 3, y ahora hacéis 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Fijaros. Teníamos toda esta zona de la espalda y ahora estamos en el delantero. Y a partir de aquí ya seguiríais, es como si ahora empezarais de nuevo la fila 33 que hemos hecho en la espalda. Lo que tenéis que hacer es retroceder en el vídeo, ir a buscar esa fila y ya empezar a hacer todas las indicaciones. Ahora aquí ya vendríamos a hacer el punto bajo, las 5 cadenas y otra vez punto bajo. Y ahora en el siguiente haríamos los 4 puntos altos, 2, 3 y 4, 3 cadenas y 1, 2,
3 y 4, ¿vale? Y ya seguiríamos con toda la secuencia hasta llegar al final. Todo es lo mismo, ¿vale? Es cuando empecéis el delantero, este es el principio que tenéis que hacer, retrocediendo a la fila 33 y seguir todas las indicaciones igual, ¿vale? Cuando lleguéis al final, que será este marcador, pues lo mismo, acabáis como yo os indico para esa fila, luego ya giráis el tejido, volvéis, es exactamente lo mismo. Lo único que aquí, lo que vamos a hacer cuando yo ahora haga todas las repeticiones que necesito, os diré cuántas he hecho y dónde he acabado, porque al ser el delantero lo terminaremos de una forma un poco más redondeada que la espalda para conseguir la forma que necesitamos en el cuello. Entonces vamos a hacer todo esto, lo que nos falta de la espalda, lo que nos falta del delantero, y ahora nos vemos y os digo hasta dónde hemos llegado. Bueno, mirad, ya he acabado todo lo que es la parte de la espalda, he hecho todas estas repeticiones y he llegado a la fila 47, ¿vale? Habíamos empezado aquí desde el marcador en la 33 y he llegado a la 47 y he acabado en la fila donde hacemos las lágrimas y los abanicos de 4 más 4. Entonces ya la espalda estaría acabada. Lo único que tenemos que hacer aquí es una cadena, aquí en el final hacemos una cadena para fijar, dejamos un trocito de hilo largo y lo cortamos y lo pasamos para que no se deshaga. Y así ya estaría la espalda. Y entonces, en la parte del delantero hemos hecho también desde la fila 33, hemos seguido hacia arriba y he llegado hasta la fila 40, ¿vale? Repito, desde la 33 a la 40. En la espalda habíamos llegado hasta la 47, pero aquí solo hasta la 40, porque ahora ya empezaremos a hacer la forma que necesitamos en la parte del delantero. Entonces ahora aquí lo que tenéis que contar, mirar, estos huecos que hay aquí contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues aquí encima de este 7, en este grupito de 4 puntos, ahí ponéis un marcador para marcar el centro. Bueno, entonces ahora hacéis la fila 41, que yo ya la he tejido aquí, ¿vale? Nos habíamos quedado en la 40 y yo ya he tejido toda la fila 41 y he llegado hasta aquí en el centro. Entonces aquí ya vamos a hacer la primera variación. Hemos hecho los dos abanicos de 4 puntos altos y ahora aquí haríamos la lágrima de 5 cadenas, pero ya no la vamos a hacer. Aquí vamos a entrar en el centro de los 4 puntos y en vez de hacer la lágrima hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora ya saltamos al siguiente hueco y continuamos con la secuencia de manera normal, ¿vale? Haciendo los dos abanicos de 4 puntos altos con las 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 y 4, y aquí ya entraríamos de manera normal a hacer la lágrima de 5 cadenas que corresponde aquí. Y ya podemos continuar haciendo la secuencia de manera normal. La única variación que hemos hecho es esta. Entonces ahora al llegar aquí al final nos vemos. Bueno, pues ya he llegado al final de la fila 41, he hecho la última lágrima y ahora para acabar, entre estos dos puntos, aquí vamos a hacer 5 puntos altos para acabar de la misma manera que empezamos. 3
4 y 5. ¿Vale? Y con esto ya estaría esta primera fila diferente del delantero, que es la 41. Ahora vamos a empezar la fila 42. Bueno, la fila 42 la empezamos haciendo 3 cadenas, giramos el tejido y en ese primer punto hacemos 2 puntos altos más. 1 y 2. De manera que tendremos 3 al inicio. Y ahora ya podemos empezar la secuencia que corresponde, que es en este caso un punto alto doble, 5 cadenas y un punto alto doble. Y luego en el siguiente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y esta es la secuencia. Entonces vamos a seguir haciendo la secuencia hasta llegar justo a este abanico. Bueno, pues mirad, ya he hecho todo esto de aquí. Y ahora he hecho aquí la última V. Y cuando lleguemos, fijaros, he hecho 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de 4 puntos altos. Luego he hecho esta V. Y ahora en este abanico de aquí, recordad que aquí teníamos marcado el centro, este abanico ya lo acabamos de manera diferente. Nos venimos aquí y hacemos solamente un punto alto y de esta manera ya acabamos la fila 42, ya formando un poco la forma de lo que será el delantero. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 43 y ya no vamos a continuar hacia allí. Esta parte la haremos cuando hayamos acabado la parte de aquí, ¿vale? Porque ahora ya tenemos que volver y seguir subiendo por aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, después de hacer este punto alto, es girar el tejido, ¿vale? Y vamos a entrar en este primer hueco de aquí y hacemos un punto raso, 2 puntos bajos, un medio punto alto y ya tenemos la mitad. Ahora hacemos 3 cadenas de separación y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? O sea que en vez de hacer los 4 puntos altos más los 4 puntos altos, aquí hacemos esta pequeña variación para conseguir tener la forma que necesitamos. Y ahora ya continuamos de manera normal con la secuencia. Ahora vendría aquí la lágrima de 5 cadenas. Y ahora aquí ya haríamos los 2 abanicos de 4 puntos altos de manera normal. 2, 3, 4, las 3 cadenas y otros 4 puntos altos, ¿vale? Entonces seguimos la secuencia y nos vemos aquí para acabar la fila. Bueno, pues ya hemos llegado al final y ahora para acabar, aquí en el primer punto o en la tercera cadena de ese primer punto, ahí acabamos con 2 puntos altos, ¿vale? Entramos ahí y hacemos 1 y 2. Y con esto ya tenemos acabada la fila 43. Ahora, para empezar la fila 44, vamos a subir 4 cadenas, giramos el tejido y en el mismo punto hacemos un punto alto doble. ¿Vale? Y ahora aquí ya podemos empezar con la secuencia, que será haciendo los 4 puntos altos aquí en este
primer abanico, 4, y ya vamos a la lágrima y empezamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, el punto alto doble, las 5 cadenas y el punto alto doble. Y ahora de nuevo aquí el grupo de 4 puntos altos. Entonces seguimos haciendo esto hasta llegar, fijaros, estábamos en este vértice, pues cuando lleguemos aquí nos paramos. Bueno, pues ya he hecho todo esto hasta aquí. He llegado, fijaros, he hecho 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de 4 puntos altos. Aquí he hecho la V y ahora aquí acabaremos haciendo solamente un punto alto en el centro de este abanico. ¿Veis? Y con esto ya estaría la fila 44. Ahora la fila 45 tenemos que girar el tejido. Entonces vamos aquí al primer hueco y hacemos un punto raso, 2 puntos bajos, 1 y 2, y un medio punto alto. ¿Vale? Ahora 3 cadenas y ya podemos hacer los 4 puntos altos de manera normal. Estamos repitiendo lo que hicimos aquí, ¿vale? Lo estamos haciendo aquí. Y ahora ya continuamos de manera normal haciendo la lágrima de 5 cadenas. ¿Vale? Y ahora aquí ya seguimos con el abanico de 4, 3 cadenas, 4 y luego otra vez la lágrima. Seguimos toda esa secuencia y nos vemos aquí al final. Bueno, ya he llegado aquí al final. Fijaros que tenemos este primer abanico que es diferente. Luego hemos hecho 1, 2, 3 y 4 completos. Luego la lágrima y ahora para acabar entre estos 2 puntos que tenemos aquí, acabaremos con 2 puntos altos entre media de estos dos, 1 y 2. Y de esta manera ya tenemos la fila 45. Bueno, para empezar la fila 46 subimos 3 cadenas, giramos el tejido y en ese mismo punto hacemos 2 puntos altos más, 1 y 2. Y ahora ya podemos empezar con la secuencia. Aquí iba el punto alto doble, las 5 cadenas y el punto alto doble. Y ahora aquí ya va el grupo de 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya continuamos con la secuencia que corresponde aquí y nos vemos justo aquí antes de llegar al límite. Bueno, pues ya he llegado hasta aquí. Fijaros que tenemos el inicio y 1, 2, 3, 4 grupos de 4 puntos altos. Aquí hemos hecho la última V y ahora para acabar haremos aquí en el centro de este abanico un solo punto alto. ¿Vale? Y de esta manera ya tendremos acabada la fila 46. Como veis, esto ya va tomando la forma. Y ahora la fila 47, simplemente tenemos que girar y repetir lo que hemos hecho aquí, que era un punto raso, 2 puntos bajos, 1 y 2, un medio punto alto y ahora 3 cadenas y ya podemos hacer los 4 puntos altos que corresponden en este hueco.
¿vale? Y ahora ya continuamos como siempre haciendo la lágrima de 5 cadenas. Y aquí ya podemos hacer el grupo o los dos grupos de puntos altos que hacíamos 4 más 4. Vale, aquí tenemos 4, las 3 cadenas y los otros 4. ¿Vale? Y entonces esto ya continuamos la secuencia y nos vemos justo antes del final. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Fijaros que hemos hecho este primero y 1, 2, 3, 4 y estamos aquí. Entonces ahora aquí tenemos que hacer 2 puntos altos en la tercera cadena de estos 3 que hay aquí. De estas 3 primeras que hicimos, pues ahí hacemos 1 y 2 puntos altos. ¿Vale? Con esto ya estaría la fila 47. Entonces, la siguiente, que será la 48, será la última. Pero además ya será una fila en la que luego aprovecharemos para unir a la parte de la espalda. Por lo tanto, como aún tenemos que hacer la otra mitad que nos falta aquí, antes de hacer ese paso, vamos a hacer primero la mitad que nos falta y cuando lo tengamos todo igualado ya pasaremos a hacer la última fila, que es la 48. Entonces, recordemos, nos hemos quedado aquí en la fila 47 y ahora pasamos a la otra mitad. Bueno, aquí no vamos a cortar el hilo, lo vamos a reservar para cuando tengamos que hacer la última fila y la unión. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es situarnos así, por esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a coger hilo nuevo y vamos a empezar a tejer desde aquí hacia este lado. Entonces aquí, aunque seguimos estando en el mismo espacio del delantero, voy a llamar a esta primera fila que vamos a hacer la fila 50 para diferenciarla del resto de filas que estamos haciendo, por si tenéis que retroceder en el vídeo o ir a buscar alguna fila porque os habéis equivocado. Entonces esta primera la vamos a llamar la fila 50, ¿vale? Entonces nos situamos aquí en el centro de este primer abanico que hay después del centro, nos situamos aquí, dejamos una hebra un poco larguita, entramos aquí y vamos a hacer 3 cadenas. La primera la sujetamos bien y hacemos 2 y 3, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a hacer estas 3 cadenas. Ahora aquí que viene la lágrima ya empezaríamos de manera normal haciendo la secuencia de siempre. El punto alto doble, 5 cadenas y punto alto doble. Y aquí ya vendría el grupo de 4 puntos altos. Y ya podemos continuar la secuencia que hacemos siempre y nos vemos aquí al final para ver cómo cerramos. Bueno, pues he llegado al final. Fijaros que hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de puntos altos. Y ahora vamos a cerrar aquí en la tercera cadena de estas 3 que hicimos al inicio. Ahí vamos a cerrar con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De manera que aquí ya tenemos acabada esta fila 50. Ahora para empezar la fila 51 subimos 3 cadenas, damos la vuelta al tejido y en el mismo punto hacemos un punto alto. De manera que tenemos 2 puntos altos al inicio. Ahora ya en el siguiente hueco ya podemos hacer los 2 abanicos de 4 puntos altos. 2,
3, 4, las 3 cadenas de separación y 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya en el siguiente grupo ya hacemos la lágrima de 5 cadenas. Y ya podemos continuar esta secuencia, ¿vale? Hasta llegar justo aquí al último grupo de 4 puntos altos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya he hecho aquí 1, 2, 3, 4 y 5 abanicos de 4 más 4. Aquí he hecho la lágrima. Y ahora aquí en este último hueco, aquí vamos a entrar y vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, ahora 3 cadenas de separación y vamos a hacer un medio punto alto, repito, un medio punto alto, 2 puntos bajos, 1 y 2 y un punto raso. De manera que aquí ya estamos haciendo lo mismo que hacíamos en este lado de aquí, ¿vale? Y con esto ya estaría acabada la fila 51. Vale, ahora para empezar la fila 52 tenemos que girar el tejido, ¿vale? Y situarnos justo aquí donde habíamos acabado. Y lo que vamos a hacer es desplazarnos con puntos rasos hasta el pico que tenemos aquí, ¿vale? Entonces hacemos un punto raso, un segundo punto raso, aquí ya podemos entrar y hacerlo directo dentro, 3 y 4, ¿vale? De esta manera nos hemos desplazado al centro de este pico. Entonces ahora subimos 3 cadenas y ya podemos ir a la lágrima que tenemos a continuación y empezar la secuencia que hacemos siempre de un doble punto alto, 5 cadenas y en el mismo espacio un doble punto alto. Y ya en el siguiente vértice hacemos el grupo de 4 puntos altos que hacemos siempre aquí, ¿vale? Y ya podemos seguir la secuencia, ¿vale? Hasta llegar otra vez aquí al final y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he llegado al final, he hecho 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de 4 puntos altos. Y ahora para acabar, vamos a acabar haciendo 2 puntos altos dobles, aquí en la tercera cadena de estos 3 de abajo. Aquí hacemos 1 y en el mismo espacio hacemos el otro. Y con esto ya estaría acabada la fila 52. Ahora para empezar la fila 53 subimos 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer en medio de estos 2 puntos de aquí 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos el inicio, ¿vale? Ahora aquí ya podemos entrar donde siempre y hacer la lágrima de 5 cadenas en el centro de esos 4, ¿vale? Y aquí ya podemos continuar con la secuencia
haciendo los 2 abanicos de 4 puntos altos más 3 cadenas más 4 puntos altos que hacemos siempre, y de esta manera ya podemos continuar la secuencia. Tres y 4. ¿Veis? Ahora ya continuáis la secuencia hasta llegar justo aquí, y nos vemos en ese punto. Bueno, ya he llegado aquí a esta zona, he hecho este inicio, 1, 2, 3 y 4 abanicos y la lágrima, y ahora aquí en este hueco de aquí final voy a hacer 4 puntos altos, 2, 3 y 4, 3 cadenas, y aquí vamos a hacer un medio punto alto, 2 puntos bajos, 1 y 2, y un punto raso, ¿vale? De manera que esto, ¿veis? Ya tenemos también esta forma igual que hemos hecho aquí, y con esto estaría la fila 53. Ahora, lo igual que hemos hecho antes, tenemos que empezar la fila 54 girando el tejido y colocándonos aquí en este lado. Entonces nos vamos a desplazar al pico de este centro con puntos rasos, ¿vale? Entramos en 1, 2, y aquí ya podemos entrar en el centro, 3 y 4. Ahora que estamos situados ahí, hacemos 3 cadenas de subida y ya podemos ir a la lágrima siguiente y hacer el doble punto alto, las 5 cadenas y doble punto alto. Y ahora ya en el siguiente centro hacemos los 4 puntos altos que corresponden aquí. Entonces la secuencia la seguimos de manera normal y nos vemos justo aquí antes del final. Bueno, pues ya he llegado al final. Fijaros que tengo 1, 2, 3 y 4 grupos de 4. Y ahora aquí acabamos en el primer punto. Nos vamos a la tercera cadena de este primer punto y ahí acabamos con 3 puntos altos. A ver si puedo entrar. Entramos ahí y hacemos 1, 2 y 3, ¿vale? Y con esto ya estaría la fila 54. Bueno, para empezar la fila 55 hacemos 1, 2 y 3 cadenas, giramos el tejido y en ese primer punto hacemos otro punto alto. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos al siguiente hueco y ya podemos hacer los 2 abanicos de 4 puntos altos que hacemos siempre con las 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 y 4. Que se me ha enredado aquí un poquito. 4. Y aquí ya hacemos como siempre la lágrima de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 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 5 cadenas. 1, 2, 3, 4,
Y ya podemos continuar la secuencia por toda la fila hasta llegar justo aquí. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto. Fijaros, hemos hecho 1, 2, 3 y 4 abanicos, luego hemos hecho la lágrima y ahora aquí en este último hueco haremos como antes. Entramos y hacemos 4 puntos altos, 2, 3 y 4, 3 cadenas de separación y ahora hacemos medio punto alto, 2 puntos bajos, 1 y 2 y un punto raso. ¿Vale? Y con esto ya tenemos acabada la fila 55. Bueno, pues ahora ya tenemos los dos lados iguales, ¿vale? Entonces ahora ya la siguiente fila la haremos de manera normal, pero la siguiente ya la uniremos a la parte de la espalda, ¿vale? Entonces ahora de momento, fijaros, nos hemos quedado aquí. Vamos a aprovechar que estamos aquí para hacer primero este lado, luego ya iremos al siguiente. Entonces ahora empezaríamos la fila 56. Lo primero es girar el tejido y situarnos aquí. Entonces nos vamos a desplazar al pico de este centro con puntos rasos, ¿vale? Entramos en 1, 2, y aquí ya podemos entrar en el centro, 3 y 4. Ahora que estamos situados ahí, hacemos 3 cadenas de subida y ya podemos ir a la lágrima siguiente y hacer el doble punto alto, las 5 cadenas y doble punto alto. Y ahora ya en el siguiente centro hacemos los 4 puntos altos que corresponden aquí. Entonces la secuencia la seguimos de manera normal y nos vemos justo aquí antes del final. Bueno, pues ya hemos llegado al final, hemos hecho 1, 2, 3 y 4 grupos de 4 puntos altos. Y ahora acabaremos con 2 puntos altos dobles en la tercera cadena del primer punto. Pues ahí acabamos con 1 y 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Y con esto ya estará acabada la fila 56. Ahora ya en la siguiente vamos a unirla a la espalda. Bueno, ahora lo primero es tener la situación de la prenda bien colocada. Hemos acabado aquí y ahora vamos a colocar bien la prenda. Tenemos que ponerla por el revés, o sea, fijaros. Ahora que la colocamos así, el derecho de la prenda está aquí dentro porque si os fijáis en los puntos altos de los abanicos, por aquí está el derecho y por aquí está el revés. Y aquí tenemos el derecho aquí y el revés aquí. Por lo tanto, ahora mismo tenemos la prenda puesta del revés, ¿vale? Entonces nos situamos aquí. ¿Vale? Y tenemos que encarar esta zona con esta. De esta manera. Bueno, ahora que ya tenemos colocado esto bien, lo que tenemos que hacer es coger esta parte de aquí, de la espalda, nos la colocamos de esta manera, así, y en este primer hueco vamos a hacer un punto alto doble. ¿Vale? Ya tenemos aquí el primer punto alto doble. Y ahora en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto doble.
doble lazada y punto alto doble, ¿vale? Entonces ahora ya nos podemos situar en esta parte de aquí, en la parte de la espalda, ¿vale? Nos colocamos esto así bien para tenerlo encarado y ahora ya podemos continuar tejiendo y uniendo. Entonces fijaros, ahora aquí tenemos este abanico, ¿vale? Pues aquí hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora cogemos la parte de atrás, ¿vale? Tenemos aquí estos 4, entramos en el medio y hacemos un punto bajo para unir, ¿vale? Y ahora volvemos de nuevo adelante y completamos con otros 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? De manera que esto, si os fijáis, tenemos aquí unidos por los puntos altos dobles y ahora aquí tenemos los 4 que siempre están en ese sitio y los 4 que acabamos de hacer, pero con un punto bajo en medio uniendo. Entonces, ahora como viene la lágrima, pues vamos a hacer como siempre hacemos, el punto alto doble de inicio y entramos ahí en la lágrima, ¿vale? Ya tenemos hecha el punto alto doble. Ahora venían siempre 5 cadenas, pues vamos a hacer 1 y 2, pero la tercera nos vamos a ir al hueco que corresponde de la otra parte, entramos ahí, hacemos un punto bajo sujetando, ahora completamos las 2 cadenas más que nos faltan, recordar que eran 5, y ahora volvemos a entrar con un punto alto doble y completamos también esa unión. O sea, en realidad estamos haciendo lo mismo, punto alto doble y 5 cadenas y punto alto doble, pero aprovechamos la unión. Por lo tanto, hacemos un punto alto doble, 2 cadenas y un punto bajo uniendo, otras 2 cadenas y un punto alto doble. Y ahora en el siguiente vamos a repetir lo que hemos hecho al inicio. Entramos, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, vamos al de atrás, vamos al centro, hacemos un punto bajo, volvemos hacia adelante y completamos con otros 2 puntos bajos, ¿vale? Mirad. Ahora, de nuevo, viene la lágrima, pues hacemos el punto alto doble, hacemos primero 2 cadenas, vamos al hueco de atrás, la tercera hacemos un punto bajo y otras 2 cadenas. Volvemos adelante y completamos haciendo el otro punto alto doble. ¿Lo veis? Y ahora lo mismo. Vamos al siguiente, hacemos 2 puntos bajos, perdón, 2 puntos altos, vamos al motivo de atrás, entramos en el centro y un punto bajo. Volvemos aquí y completamos con 2 puntos altos. ¿Lo veis? De esta manera nos va quedando la unión prácticamente imperceptible de los motivos de aquí con los motivos de aquí. Ahora seguimos otra vez en la lágrima con el punto alto doble, 2 cadenas, vamos al motivo de atrás, aquí, un punto bajo. Ahora las otras 2 cadenas y otra vez el punto alto doble, ¿vale? Y ahora en el siguiente igual, 2 puntos bajos,
Vamos al motivo de atrás, entramos en el centro y un punto bajo. Volvemos aquí y completamos con los otros dos puntos altos. ¿Veis? Fijaros que ya estamos llegando a la punta. Mirad, ahora mismo tenemos unidos 1, 2, 3 y 4 grupos de 4 puntos altos, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer en esta última lágrima, hacemos la unión también con el punto alto doble. Ahora 2 cadenas, vamos a la parte de atrás, hacemos el punto bajo, otras 2 cadenas, volvemos hacia adelante y completamos con el punto alto doble. Bueno, entonces ahora ya para acabar vamos a venir aquí a este siguiente abanico y ahí hacemos un punto alto, solamente uno, ¿vale? Y ahora vamos aquí a la parte de la otra pieza, venimos aquí al centro de este abanico que era irregular, ¿vale? Y entramos ahí y hacemos, y hacemos aquí otro punto alto, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos acabado toda la zona del hombro. Bueno, ahora aquí dejáis 6 o 7 metros de hebra y cortáis para luego retomar el escote. Cuando hayamos unido el otro hombro, acabaremos todo el escote. Ahora de momento cortamos 6 o 7 metros de hebra y lo dejamos en espera. Bueno, mirad, este es el lado que habíamos unido ya, ¿vale? Entonces ahora nos tenemos que situar aquí, ¿eh? Recordar que habíamos acabado aquí en esta fila y habíamos dejado el hilo sin cortar aquí en este lado, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde aquí a tejer la siguiente fila, que esta será de este lado. Recordar que habíamos acabado en este lado la fila 47, ahora vendría la 48, ¿vale? Entonces ahora aquí subimos 4 cadenas, giramos el tejido y en el mismo sitio hacemos un punto alto doble. ¿Vale? Ya tenemos 2 puntos altos dobles. Vale, entonces ahora ya vendría el primer grupo de 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí en la lágrima ya vendría el primer punto alto doble, las 5 cadenas y otro punto alto doble. ¿Vale? Entonces seguimos la secuencia hasta llegar justo aquí, a esta última lágrima, y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he hecho todo esto. Si os fijáis, he hecho 1, 2, 3 y 4 abanicos de 4 puntos. Aquí he hecho la última V en la lágrima y ahora para acabar aquí hacemos un punto alto, solamente un punto alto, y cerramos aquí en el centro de este abanico, ¿vale? Con esto ya teníamos la fila 48 y ahora sí que ya vamos a hacer la unión. Bueno, lo primero va a ser colocarnos la parte de atrás bien para encararla con la parte de delante, ¿vale? Así, de esta manera. Bueno, mirad. Ahora hemos acabado aquí, ¿vale? Y aquí tenemos que contar ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Pues en este quinto, en el centro, es donde vamos a unir, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que unir aquí 1, 2, 3, 4, 5, pero teniéndonos que situar
en la parte de la espalda, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Pues este quinto nos situamos así y directamente hacemos ahí un punto alto, ¿vale? De esta manera ya tenemos el punto de unión situado. Bueno, entonces mirad, ahora ya viene la siguiente lágrima. Pues aquí viene un punto alto doble, 2 cadenas, vamos a la parte de atrás, al hueco que corresponde, hacemos ahí un punto alto, ahora otras 2 cadenas, volvemos hacia adelante y completamos la lágrima de esta manera, ¿lo veis? Ahora vamos al siguiente motivo, que eran los 4 puntos altos que hacemos siempre aquí, pero haremos primero 1 y 2, vamos al motivo de atrás, entramos en el centro y punto bajo, y ahora vamos hacia adelante y completamos los otros 2, ¿vale? Fijaros. Ahora de nuevo la lágrima, hacemos punto alto doble, 2 cadenas, vamos a la parte de atrás, entramos ahí, unimos con un punto bajo, 2 cadenas y volvemos adelante a completar con un punto alto doble, ¿vale? Siguiente motivo, 2 puntos altos normales, 1 y 2, voy al motivo de atrás, entro en el centro, punto bajo, vuelvo adelante y completo los otros 2 puntos altos, ¿vale? Ahora viene de nuevo la lágrima, pues hago punto alto doble, 2 cadenas, voy al motivo de atrás, uniendo con un punto bajo, otras 2 cadenas, vuelvo adelante y punto alto doble, ¿vale? Siguiente motivo, hago 2 puntos altos normales, voy al motivo de atrás, uniendo con un punto bajo en el centro, vuelvo adelante y completo los otros 2 puntos altos, ¿vale? Siguiente lágrima, punto alto doble, 2 cadenas, motivo de atrás, entro, hago la unión con un punto bajo, 2 cadenas, vuelvo adelante y completo esto con otro punto alto doble. Y ahora 2 puntos altos, voy atrás, entro en el centro, uniendo con un punto bajo, vuelvo adelante y hago 2 puntos altos normales, ¿vale? Y esto, fijaros cómo queda la unión. Y ahora vamos a ver cómo rematamos esto. Entonces mirad, ahora ya para acabar vamos a hacer un punto alto doble y lo metemos aquí entre estos 2 puntos de aquí abajo, ¿vale? Hacemos un punto alto doble. Ahora vamos atrás y entre esos 2 puntos de atrás entramos ahí y hacemos un punto bajo para unir.
Y ahora volvemos adelante y en ese mismo sitio donde habíamos hecho el primer punto alto doble, hacemos el segundo. Y de esta manera ya tenemos unida toda la parte del hombro de los dos lados. Pensar que el derecho está por esta parte, ¿vale? Ahora hemos trabajado por la parte del revés. Y el derecho está aquí. Entonces con esto ya estaría la unión de los hombros. Bueno, ahora vamos a retomar la hebra que cortamos antes de 6 o 7 metros para hacer el acabado del escote. Ahora aquí, aprovechando que tenemos esta hebra, el escote, todo el contorno del escote, o lo podemos dejar así o le podemos hacer un pequeño acabado. Eso ya como vosotras queráis. Ahora podríamos aprovechar aquí y empezar a hacer puntos bajos por todo el contorno. ¿Vale? Se trataría de ir entrando en cada punto e ir haciendo puntos bajos. De manera que así toda esta zona podéis hacer puntos bajos o cualquier otro tipo de punto que os guste, ¿eh? Por ejemplo, aquí al llegar a la lágrima, pues ponéis 2, luego saltáis al siguiente, ¿vale? Y entre puntos vais poniendo un punto bajo cada vez. Y aquí vais dando la vuelta a todo el contorno, poniendo los puntos que consideréis que os quedarán mejor. ¿Vale? Entonces esto damos toda la vuelta y ahora ya nos vemos para hacer las mangas. Bueno, ahora para empezar la manga nos tenemos que colocar la prenda por el lado del revés. Este es el revés y este es el derecho, ¿vale? Entonces nos colocamos por el lado del revés y nos situamos aquí en el vértice de la sisa. Entramos ahí y cogemos hebra nueva. Y aquí vamos a hacer primero una cadena para sujetar y vamos a hacer 4, ¿vale? Esta es la 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 5 más de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el mismo vértice hacemos un doble punto alto. De manera que aquí empezamos con una V en la sisa. Entonces, ahora iremos haciendo motivos cada 2 filas. Quiere decir que ahora este es el vértice, entonces la siguiente fila la saltamos y en la siguiente hacemos el siguiente motivo. Luego la siguiente fila, que es esta, la saltamos y en la siguiente hacemos el siguiente motivo. La siguiente la saltamos y en la siguiente el siguiente motivo, ¿vale? Y así vamos haciendo toda la fila, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar, vamos a saltar esta y vamos a la siguiente. Entonces en la siguiente tenemos que hacer los 4 puntos altos. 1, 2, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ahora, la siguiente fila la saltamos y en esta siguiente hacemos el siguiente motivo, que era el del punto alto doble, 5 cadenas y punto alto doble. Siguiente, saltamos esta siguiente fila y en la siguiente hacemos los 4 puntos altos. 2, 3
y 4. Vale. La siguiente la saltamos y en la siguiente hacemos otra vez el punto alto doble, las 5 cadenas y el punto alto doble. ¿Vale? Y esto lo continuamos haciendo hasta llegar justo a la unión donde se une las dos piezas del delantero con la espalda y nos vemos ahí. Mirad, ya he llegado aquí a la unión del hombro, fijaros, primero he hecho la V, luego 1, 2, 3, 4 grupos de 4 y ahora aquí otra V, ¿vale? Entonces ahora aquí, justo donde se une una pieza con la otra, en el punto de unión, ahí hacemos otro grupo de 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Justo ahí en la unión. Y ahora saltamos justo a la siguiente fila, la que tenemos aquí a continuación, y ahí hacemos la V de un punto alto doble, 5 cadenas y un punto alto doble. De esta manera empezamos la siguiente pieza como la hemos acabado. Entonces ahora ya podemos continuar normal, saltando las filas como hacíamos en el otro lado. ¿Vale? Ahora saltamos la siguiente fila, que es esta, y en la siguiente, que es esta de aquí, hacemos el grupo de 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Ahora saltamos la siguiente fila, que es esta, y en la siguiente hacemos el doble punto alto, 5 cadenas y doble punto alto. ¿Vale? Y continuamos de esta manera hasta llegar de nuevo aquí al vértice, donde veremos cómo acabamos. Bueno, fijaros, ya he dado toda esa vuelta, he acabado aquí con 4 puntos altos y ahora aquí ya salto la última y llego a donde había empezado, que es donde teníamos el marcador y donde habíamos hecho esta V. Entonces ahora aquí cerramos, subimos 4 cadenas y en la cuarta entramos ahí y cerramos con un punto raso, y de esta manera ya tenemos todo el contorno de la primera fila. Ahora, para empezar la segunda fila, nos vamos a desplazar con un par de puntos rasos al centro y vamos a girar el tejido. ¿Vale? Nos ponemos justo al revés. Entonces ahora aquí tenemos que hacer los dos grupos de 4 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y 3 cadenas, que ya forma el primer punto, y luego hacemos 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. 3 cadenas de separación y en el mismo espacio 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Tenemos 4 y 4. Ahora ya, como hacíamos siempre, vamos al siguiente grupo de 4, entramos ahí, un punto bajo, 5 cadenas y en el mismo espacio un punto bajo para formar la lágrima que hacemos siempre. Ahora seguimos y aquí en la siguiente V
volvemos a hacer el grupo de 4 puntos altos más 4. Cuatro, 3 cadenas y 4. ¿Vale? Y ya seguís la secuencia de manera normal, dando toda la vuelta hasta llegar de nuevo al vértice, ¿vale? Y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya he dado toda la vuelta. Aquí he acabado con la lágrima. Y ahora para cerrar, aquí es donde habíamos empezado. Subimos a la tercera cadena de este primer punto, que es esta. Y cerramos ahí con un punto raso. Y de esta manera ya tenemos la fila 2 terminada. Entonces, ahora que ya hemos hecho las 2 filas que necesitáis en la manga, simplemente tenéis que ir repitiendo estas 2 filas, que siempre son las mismas que hemos utilizado tanto en el delantero como en la espalda, siempre empezando desde aquí, desde el vértice. Ahora os desplazáis siempre al centro del motivo y giráis, en cada vuelta giráis y empezáis toda la secuencia que corresponda. Ahora vendría la siguiente fila, sería la misma que hemos hecho al principio, la de la V con los 4 puntos altos. Luego la siguiente volvería a ser otra vez esta que acabamos de hacer. Y sobre todo ir girando cada vez hasta alcanzar el número de filas que os guste, porque esta manga la podéis hacer más corta, en plan 3/4, o la podéis hacer larga hasta el puño. Eso ya, como no va a variar el número de filas, lo podéis hacer tan largo como queráis. Yo ahora voy a hacer todas las que necesito y os digo cuántas he hecho. Bueno, pues mirad, ya he hecho todas las filas que necesitaba. He hecho en total, contando las 2 primeras que habíamos hecho, he hecho un total de 21. Porque yo en este caso he hecho una manga 3/4, no la he hecho larga hasta el puño. Creo que en este tipo de prenda también queda muy bonito este tipo de manga. Entonces nada, he hecho 21 filas y ahora lo que tenemos que hacer es acabar esta zona de aquí, igual que hemos hecho en el escote, con puntos bajos, que vosotras si queréis acabar con otro tipo de acabado lo podéis hacer, ¿vale? Entonces simplemente es ahí donde nos hemos quedado, donde hemos cerrado, hacéis una cadena, ponemos un marcador para no perderla y saber que es el primer punto. Y ahora ya podemos ir entrando en los huecos e ir haciendo puntos bajos, ¿vale? Vosotras hacer los que queráis, ¿eh? Yo normalmente hago 3, luego aquí entro en este último, luego salto al siguiente y voy haciendo un punto bajo en cada punto. ¿Vale? Ahora aquí lo mismo, saltamos al siguiente hueco y hacemos 1, 2 y 3. Aquí pongo un cuarto y ya salto al siguiente, ¿vale? Y esto lo hacemos por todo el contorno del puño hasta llegar aquí al inicio. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, he llegado al inicio y ahora quito ahí el marcador y entro en esa cadena y cierro con un punto raso, ¿vale? Ahora esto lo cortamos y lo escondemos. Entonces ahora tenéis que hacer exactamente lo mismo en la otra manga. No hay ninguna variación. Empezáis por el vértice y ya empezáis a hacer vueltas de ida y de vuelta hasta alcanzar las 21. Entonces cuando hayáis acabado esto nos vemos. Bueno, pues ya hemos acabado las 2 mangas y entonces ahora ya para terminar, si queréis hacerlo, si no, no es importante, podemos hacer el mismo acabado de puntos bajos
por toda la primera fila del bajo para reforzarlo un poquito. Esto si queréis, ¿eh? Si no, tampoco es muy importante. Yo prefiero hacerlo porque como es una zona de mucho tocarlo y de mucho tal, prefiero reforzar esa primera fila. Bueno, mirad, nos ponemos aquí en la espalda, esto de aquí es la espalda, más o menos en el centro. Y os venís a buscar aquí este grupo de 4 y vamos a entrar aquí entre el primero y el segundo. Cogemos hebra nueva y ahí hacemos una cadena, ¿vale? Le ponemos un marcador para saber que es el primer punto que hemos hecho. Y ahora ya continuamos entrando en el segundo espacio entre los puntos y hacemos el siguiente. Luego en el tercer espacio y hacemos el siguiente. Y ahora ya saltamos a este hueco. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora ya vamos otra vez al siguiente grupo de 4, entramos entre medio de los puntos y 1, 2, 3 y 4. Ya vamos al siguiente hueco y otra vez 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es lo que tenéis que hacer alrededor de todo el bajo. Fijaros que así nos queda un poquito más reforzado que como lo teníamos. Entonces damos toda la vuelta y nos vemos aquí. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta y he llegado aquí al inicio. Entonces ahora aquí quito el marcador y ya cierro en esa primera cadena con un punto raso, ¿vale? Y ya de esta manera ya tenemos acabado el bajo. Bueno, chicas, pues hemos acabado la prenda. Espero que os haya quedado bien bonita, ¿vale? Creo que es una prenda que resulta bastante fácil de hacer y que luego una vez puesta parece mucho más complicada de lo que en realidad es. Y bueno, espero que hayáis disfrutado tejiéndola. Ahora os invito a ver un pequeño short con otra de las prendas que tengo en el canal. Nos vemos.